Este es un proyecto realizado para el profesor John Harold Rosso de Teoría del Estado, presentado por los estudiantes Andrés Felipe Hernández Sánchez y Manuela Gómez Cadavid. El día de hoy les presentaré La controversia de la ciencia política, un texto escrito por Freddy Marínez Navarro. Esta presentación la dividimos en 5 partes. La primera será la de la filosofía política, en la segunda hablaremos del auge de las ciencias sociales, en la tercera abarcaremos la política y los espacios de poder, en la cuarta hablaremos de la política en América Latina y en la quinta y última hablaremos de los enfoques y la controversia de la ciencia política. Voy a comenzar entonces con la primera parte, que es la filosofía política. En la filosofía política el tema principal es el del ciudad-estado, pero esto se da únicamente en un principio. ¿Por qué digo en un principio? Porque la filosofía política se va a desarrollar en 3 épocas. La primera época va a ser la del mundo griego. Allí la política va a estar basada en la reflexión filosófica. La forma más perfecta de la sociedad humana va a ser la polis, es decir, la ciudad. Allí hay 3 actores principales, Sócrates, Platón y Aristóteles. En el caso de Platón, él decía que un estado es mejor cuando su estructura está conformada de la siguiente manera: filósofos, auxiliares y administradores. Por otro lado, Aristóteles dice que la polis va a ser una asociación y él se va a fundamentar en su animal político. Él dice que el hombre es un animal político porque es animal debido a que éste se conforma, se asocia como una especie, y va a ser político porque de todas las especies va a ser el único que va a tener la capacidad de razonamiento. Y por último, tenemos entonces el pensamiento moderno. Allí la racionalidad va a ser esencial. Se va a dejar de lado todo eso de la filosofía de la fe y va a entrar a jugar un papel muy importante la racionalidad del hombre. Allí va a haber entonces un dualismo entre la soberanía popular y la soberanía del Estado. Básicamente lo que esto busca es plantear una interpretación de la relación que se tiene entre individuo y comunidad. El liberalismo se ve evidenciado en 2 vertientes. La primera es la del organicismo. Allí la definición de justicia estará dada por el deber de las partes para con el todo. Por tal razón, el concepto de comunidad es el punto nodal. Sus autores más relevantes son entonces Rousseau, quien piensa que la creación del pueblo se da a través del contrato social. Posteriormente tenemos a Burke, quien piensa que esta creación del pueblo está en las instituciones. Y por último tenemos a Karl Marx, quien considera que el desarrollo de la humanidad se da desde el comunismo primitivo. La segunda vertiente es la del individualismo. Allí la justicia es vista como un derecho del individuo a ser tratado por la comunidad equitativamente. Entre sus autores más relevantes está Maquiavelo, quien concibió la política como dominio de la acción humana. Posteriormente está Thomas Hobbes, quien considera que la filosofía moral y la política deben de estar sentadas desde la base científica. Y por último está John Locke, quien estaba convencido de que los hombres piensan y actúan como individuos y los derechos pertenecen a los individuos y no a los grupos. Pasamos entonces a la segunda parte y es el auge de las ciencias sociales. Allí se hace una inserción de la política en las ciencias sociales, que nacen como un proceso de racionalización. Por tal motivo es que nosotros decimos que lo político pasa a ser una disciplina para el análisis, donde hay un razonamiento. Y esto se da en gran parte por una conexión que hay entre la filosofía y la ciencia. Llegamos entonces a la tercera parte y es la de la política y los espacios de poder. ¿Son estos del Estado o de la sociedad? Para comenzar es importante resaltar que aquí ya estamos hablando de la política como una disciplina. Por tanto, la base de esta ciencia va a ser el poder. Entonces aquí ya dejamos de lado esta relación que teníamos entre ciudad y Estado y pasamos a una relación entre Estado y poder. Por tal motivo, entonces llegamos a una organización del poder en el seno del Estado. Para eso son necesarios tener unas bases sociopolíticas y estas están fundamentadas en 6 dimensiones. Estas 6 dimensiones
Lo que van a hacer es que nos van a brindar una rigurosidad al estudio político. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una disciplina. Esta disciplina debe ser organizada, es decir, es un conocimiento adquirido a través del estudio de los fenómenos políticos y las formas como estos se producen. Esta disciplina va a tener unas tendencias de análisis. Estas tendencias de análisis nos van a definir lo político. La primera tendencia es entonces la de los años 50 y los años 60. Allí básicamente la atención está centrada en el parlamento, en la administración pública, en las élites políticas. Allí van a ser estos medios públicos los que tomen las decisiones. Posteriormente tenemos entonces la tendencia de los años 70 y los años 80. Allí va a haber una ampliación de lo político en otras áreas. La política se va a ampliar, digamos, especialmente a las áreas de la economía y la sociología. Va a ser vista desde estas nuevas áreas. Y allí va a surgir entonces el nuevo institucionalismo. Y posteriormente vamos a tener entonces la tendencia de la modernidad. Allí el concepto es muchísimo más amplio, puesto que venimos de un proceso de globalización y de muchos cambios sociales, económicos, políticos, históricos. Entonces las relaciones sociales van a definir la política. La política va a estar entonces en la sociedad, ya no va a estar únicamente en las instituciones como en las anteriores tendencias, sino que va a estar también en la sociedad civil. Ahora tenemos entonces la cuarta parte, que es la ciencia política en América Latina. Esta va a estar basada entonces en un estudio de la problemática sociohistórica. Como todos sabemos, América Latina ha tenido una larga trayectoria desde su descubrimiento, colonización, independencias, lo cual ha dificultado mucho su estudio y el establecimiento de una política como tal. Su comprensión va a estar dada entonces por el trío de las ciencias sociales nomométricas. Estas ciencias sociales nomométricas son la economía, la ciencia política y la sociología. La quinta y última parte hace referencia a los enfoques y a la controversia de la ciencia política. Resulta que el enfoque de análisis de la ciencia política no se ha podido definir porque existen múltiples discrepancias acerca de cuál es este. Para eso entonces vamos a tomar los enfoques de Marsh y Jerry Stoker y las dimensiones de Gabriel Allman. El primero es la teoría normativa, que es una forma de analizar tanto las instituciones sociales, especialmente aquellas vinculadas con el ejercicio del poder. El segundo es el institucionalismo, que parte del estudio de las instituciones públicas como esencial para la ciencia política. Así entonces hay dos tipos de análisis, el constitucionalismo y la ciencia de la administración. El tercero es el análisis conductista, que se centra en el comportamiento observable, ya sea a nivel individual o a nivel social. El cuarto es la teoría de la elección racional, que sostiene que la existencia de importantes formas de comportamiento político es producto de elecciones hechas con vistas a lograr determinados fines, especialmente el del interés personal. El quinto es la teoría del discurso, que se inspira en ciencias interpretativas como lo es la hermenéutica, la fenomenología, el estructuralismo lingüístico y la deconstrucción. El último enfoque es el feminista, que reclama una revisión del Estado, puesto que hasta el momento este no ha satisfecho las necesidades de todos los hombres y mujeres. Además, tenemos entonces las dimensiones de Allman. Van a ser dos, la metodológica y la ideológica. Adicionalmente, el autor nos plantea entonces un esquema donde se muestra la producción del conocimiento. ¿Cómo producir el conocimiento? Deben examinar los acontecimientos políticos desde diferentes visiones, con el objeto de ofrecer explicaciones y alternativas a los fenómenos. La ciencia política deberá abrirse a nuevas disciplinas, manteniendo por supuesto su propia identidad. Deberá concentrarse entonces en los problemas de la realidad.
La ciencia política deberá ocuparse del análisis político, pero desde una perspectiva más amplia de la del poder del Estado. Esto abarcará diferentes instituciones y actores que la tradicional de esta disciplina no alcanzó a estudiar. Y por último, la ciencia política no deberá olvidar la relevancia que la caracteriza, y esta es el estudio de las diferentes realidades sociales.